iglesia sigan fieles en sus compromisos con el Señor y ahora también cada vez que piensen en ofrendas para la Biblia, puedan tener en mente aquellos que no tienen Biblia, aquellos que aún no tienen el privilegio de leer Juan 3:16, que no pueden leer Romanos 5:8, que puedan conocer ahora también del amor de Dios. Puestos de pie, hermanos, por respeto y reverencia a la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, vamos a leer de manera alternada, versículo 5 al versículo 13. Yo leeré el versículo 5, ustedes el 6 y todos nos unimos en el versículo 13. Dice la palabra de Dios: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Todos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia? Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Todos? Y todos juntos. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta tarde, Señor, por el privilegio que tenemos de tener tu palabra. Señor, y en esta hora quisiera solamente poder ser de ánimo, de reto a mis hermanos en cuanto a poder hacer más para que tu palabra llegue hasta los fines de la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos discernimiento, facilidad de palabra y entendimiento para escuchar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Kenikatsa Tiitztok. Indateo. That's how. No, ¿alguien entendió lo que dije? Nadie. Estoy hablando en algunos idiomas que se hablan aquí en México. Si les digo Tidablian Ahatic, Nenek, alguien Tenec, que hable Nenek, que hable no, nadie. Bueno, si de repente yo empezara a hablar en otros idiomas o empezar a hablarles en un idioma que no conocieran, pues no serviría de provecho, no sería de mucha ayuda. Y algo que pasó en el libro de los Hechos, y yo creo que era Dios revelando a su pueblo, revelando a los apóstoles, a la iglesia, cuál era la metodología que la iglesia debería de seguir para poder cumplir cabalmente con la gran comisión. Si vamos unas páginas atrás en la historia, vamos a llegar ahí a Mateo 28, en donde está el pasaje de la gran comisión. Y el Señor Jesucristo viene y les dice, aún lo podemos ver ahí en mismo Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, bueno, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo diciéndoles: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si la gran comisión terminara allí, haciendo discípulos y bautizándolos, pues tal vez todos podríamos decir: ya tenemos misioneros en cada país, pastor. Si pensamos en naciones como cada país que está registrado en la ONU, pues tal vez ya acabamos. Pero llama la atención que la palabra que el Señor Jesucristo escoge para referirse a naciones, pudiendo utilizar entre varias que tenían en ese tiempo, escoge la palabra que se llama etnos, palabra de la cual obtenemos la palabra etnia en español. Entonces, si analizamos un poquito más a detalle, cuando el Señor Jesucristo está diciendo: id y haced discípulos a todas las naciones, no se limita simplemente a decir a los países o a las naciones grandes que había en aquel tiempo, sino que va un poquito más allá y más específicamente
aquellos grupos étnicos. Y si pensamos el día de hoy, si ya hemos llevado el mensaje del Evangelio a cada nación, a cada etnia, aún no lo hemos cumplido. Me viene a la mente un chico que trató de ir a una isla llamada Sentinel del Norte en la India. Hace como 6 años más o menos de este evento. Este chico, un joven casado con un par de hijas, tenía en su corazón poder llegar a la isla de Sentinel del Norte, en donde se sabe nadie ha podido contactar a la gente de allí porque cuando llegan los matan. De manera ilegal logró conseguir que unos pescadores lo acercaran, lo remolcaran en una lancha hacia la playa donde sabían que podían de repente ver algunos aborígenes, algunos pobladores de esta isla Sentinel. Y pues llegando a cierta distancia, los pescadores dijeron, ya nos vamos, aquí te dejamos, no podemos ir más allá. Este hombre remando pudo llegar a la playa, se instaló, llevaba algunos regalos para las personas del Sentinel, pero él decía que quería llevarles el regalo más grande, que era el amor de Dios a través del mensaje del Evangelio. Llegó ahí, puso una fogatita, al siguiente día empezó a escuchar que se acercaban los de Sentinel. Se acercaron, él trataba de saber qué idioma hablaban, no se sabe qué idioma hablan los de Sentinel del Norte. Logró darles algunos regalitos al parecer a estas personas, pero al siguiente día lo asesinaron con flechas. Y hasta la fecha no sabemos si hay alguien de Sentinel del Norte que haya escuchado alguna vez el Evangelio. Todavía nos faltan algunas naciones para poder llegar con el Evangelio. Y si tan solo pensáramos en este asunto de hacer discípulos y pensamos que al hacer discípulos nada más es ir y predicarles el Evangelio y bautizarlos, pues entonces podríamos estar un poco tranquilos. Pero la gran comisión no solamente es eso, dice también enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y bueno, ¿qué sería si no hubiera habido algunas personas que se preocuparan para que ustedes y yo no tuviéramos que estudiar hebreo y griego para saber qué es todo lo que Él nos había mandado? Y yo me pregunto, en ese tiempo de la gran comisión, cuando el Señor Jesucristo la asigna, a lo mejor los discípulos dijeron, bueno, nos está diciendo que vayamos a todas las naciones, y algunos de ellos entendieron este asunto y dijeron, bueno, ¿cuál es el mayor reto que tendríamos por ir a todas las naciones? Y algunos pensaríamos, tal vez el mayor reto es el económico. El Señor Jesucristo les había dicho unos minutos antes, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Técnicamente el asunto de los recursos ya está resuelto, el Señor ya los tiene. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero el segundo reto, si los discípulos aspiraban a poder evangelizar el mundo entero conocido, el segundo grande reto era el idioma. Y Dios utilizó algunas circunstancias. Y vamos en el libro de los Hechos a ver qué fue lo que pasó en Pentecostés. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esta idea de que estaban morando en Jerusalén, los judíos tenían que cada año regresar a ofrecer sacrificio a Jerusalén para poder tener paz con Dios, para poder ofrecer sacrificio por la expiación del pecado. Entonces, en este tiempo alrededor de las fiestas de la expiación, muchos judíos venían de todas partes del mundo conocido en aquel tiempo. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Cuál fue el milagro en Pentecostés? Normalmente escuchamos que el milagro fue que los discípulos hablaron en lenguas. Y sí, los discípulos hablaron en lenguas. Pero si prestamos un poquito más de atención al texto, el milagro no fue que los discípulos hablaron en lenguas. El milagro fue que la gente escuchó el evangelio en su lengua materna. Las personas que estaban allí escucharon el evangelio
en su lengua materna. Y esto es algo relevante porque yo creo que Dios mismo les estaba diciendo, mira, para que puedas cumplir cabalmente con lo que te he mandado antes, que es la gran comisión, y puedas llegar a todas las naciones y les puedas enseñar, vas a tener que hacerlo no en un idioma simplemente que entienden, sino lo tienes que hacer a través de su lengua materna. Dice un poquito más adelante, dice, ¿cómo? Estaban maravillados, dice, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en la lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia. Versículo 11, cretenses. Y ahí podríamos decir celtal, tzotzil, náhuatl, tenec, totonaco, pame, chiui, mayo, yaqui, seri, purépecha, triqui, zapoteco, mixteco. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y en esta noche quiero hablar por qué es importante la traducción de la Biblia para la iglesia. ¿Por qué la iglesia debe estar involucrada en la traducción de la palabra de Dios? En primer lugar, porque sigue el patrón divino. Acabamos de ver en este punto, ¿verdad? En lo que pasó en el libro de los Hechos, los discípulos acababan de ser comisionados con esta gran comisión y el Señor les mandó ir a todas las naciones. Entonces, para poder nosotros cumplir cabalmente con este plan divino, con este patrón que Dios estableció, tenemos que considerar seriamente el poder llevar el mensaje del Evangelio, no en el idioma que la gente entiende, sino en su lengua materna. ¿Por qué estoy diciendo esto? Entonces, ¿un idioma que la gente entiende no es su lengua materna? Bueno, vamos a ir un poquito hacia atrás. Yo sé que seguramente aquí hay muchas personas que seguramente entienden un poco de inglés, o tal vez mucho de inglés. A lo mejor en tu trabajo te requieren del inglés. Es un idioma que entiendes. Es un idioma que tal vez utilizas para trabajar. A lo mejor vas para el otro lado, ¿verdad? O vives por allá. Veo que los hermanos, por lo que entiendo, viven en el otro lado. Andan de vacaciones por acá. Es un idioma que ellos entienden. Y esto pasa seguramente en familias que tienen doble cultura. Por ejemplo, ¿cómo decimos aquí en México cuando está lloviendo así muy fuerte? ¿Está lloviendo a qué? A cántaros. En inglés, ¿saben cómo lo dicen? Literalmente dicen que están lloviendo perros y gatos. Y nosotros, ¿qué onda con esos güeros, verdad? Eh, Tal vez no tiene mucho chiste, mucho sentido para nosotros. Pero cada idioma tiene sus expresiones, tiene su manera. Y si tú escucharas una predicación en inglés, pues a lo mejor dirías, bueno, pues sí la entiendo, qué bendición. Pero no hay como vengan y te digan hasta el chistecito en español, ¿verdad? Que te caiga el 20, que agarres la onda. Cada una de esas expresiones a nosotros que entendemos el idioma nos dice mucho. Y en la palabra de Dios está llena de expresiones, de frases, que en ocasiones, si lo traducimos así tal cual, pues no tendrían sentido. Entonces, hermanos, esto de la traducción sigue un patrón divino. Dios está interesado en que cada nación escuche las maravillas de Dios en su propia lengua. Entonces, sigue un patrón divino. La traducción es importante porque sigue un patrón divino. En segundo lugar, vamos a ir a Mateo 28. Todos, acabo de mencionar, citar este pasaje, Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, creo que todos somos conscientes de ello. Dice, a todas las naciones, etnos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, versículo 20, enseñándoles. Pastor, ¿qué sería de su ministerio si no tuviera la Biblia en español, pastor? Pues tendría que estar aprendiendo griego y hebreo el pastor para poder enseñar.
Y hermanos, estamos por la gracia de Dios, como mexicanos, experimentando por primera vez en nuestra historia el mandar misioneros a partes del mundo en donde no ha sido predicado el evangelio, hermanos. Escuchamos de lo que Dios está haciendo en Ecuador, pastor. Escuchábamos hoy acerca de la carta del hermano Chuy Alanís. Qué bendición. Tuve la oportunidad de estar en el Ecuador hace un par de años, ir al río Amazonas, en lugares, pastor, donde uno pensaría aquí no ha venido hombre a predicar, y por la gracia de Dios, lugares donde misioneros han llegado. Pero pasa algo bien interesante. Cuando un misionero llega a un lugar donde antes no se había predicado el evangelio y no se deja la palabra de Dios juntamente con el mensaje del evangelio, el cristianismo en ese lugar está condenado a desaparecer. La historia nos da la razón. En el norte de África surgieron dos grandes iglesias en el primer y segundo siglo, la iglesia de Alejandría y la iglesia de Cartago. Ambas iglesias con sus retos, con sus problemas, muchas de estas iglesias comenzaron a tener problemas de doctrina. Pero la iglesia de Alejandría, lo que hoy es Egipto, ellos se preocuparon por traducir la palabra de Dios a la lengua de la gente, al copto. Tradujeron toda la Biblia a la lengua copta. Fue de hecho de las primeras traducciones que hubo de la Biblia a otros idiomas. La Biblia en copto, segundo o tercer siglo estoy hablando. Pero en la parte de Cartago, el culto, la iglesia, mayormente, pastor, se llevaba solamente en latín. La gente educada, la gente de gobierno que vivía en Cartago eran los que pertenecían a esta iglesia. Y esta iglesia de Cartago está ubicada en lo que hoy llamaríamos Túnez, Marruecos y Libia. Libia, donde estuvo este dictador Muammar Gaddafi. En ese lugar, el grupo nativo era los púnicos. La iglesia de Cartago jamás se preocupó por el pueblo, jamás se preocupó porque la gente de a pie, la gente como nosotros, tuviera la palabra de Dios. Y solamente tenían el culto en latín, usando la Vulgata latina. Por otra parte, en Egipto, en Alejandría, sí tradujeron la Biblia al copto. Cuando vinieron la invasión de los árabes, de los moros, a todo el norte de África, en lo que hoy es Libia, Marruecos y Túnez, el cristianismo se extinguió. No existe una sola iglesia cristiana autóctona que tenga un arraigo como tal. Por otra parte, en Egipto tenemos a los cristianos ortodoxos, la iglesia copta, que en medio de un mundo árabe se autoproclaman cristianos. No requirieron de más misioneros, no requirieron de más pastores, porque tenían la palabra de Dios y continuaron por casi 2000 años fieles a su fe, en medio de un mundo musulmán. David Livingstone, conocido como misionero y explorador en África, cuando él llegó a algunas regiones de África, se dio cuenta de que años atrás había habido un avivamiento de un grupo llamado los moravios. Estos moravios habían salido de misioneros a todas partes del mundo. Familias y familias de moravios salieron por todo el mundo. Se sabe de moravios que estuvieron en Japón, que estuvieron en Mongolia, que estuvieron en Rusia, pero también en África. Y David Livingstone da testimonio de que muchos lugares que en donde él pensó que era el primer blanco que estaba pisando esos territorios, se enteró que los moravios ya habían estado antes. Y los moravios sin duda llevaron el evangelio como pudieron, pero no llevaron la palabra de Dios. Y al no llevar palabra de Dios, las obras que quedaron después de la muerte de esos misioneros, después de 2 generaciones, se extinguieron. Entonces, hermanos, ¿por qué es importante la traducción? Número uno, ya vimos, porque sigue un patrón divino. Pero número dos, porque nos ayuda, porque la traducción de la Biblia
es un cumplimiento parcial de la gran comisión. No podemos nosotros enseñar y establecer iglesias fuertes si no les dejamos palabra de Dios. A lo mejor decimos, wow, qué tremendo, vamos a apoyar a misioneros que están yendo a lugares donde nunca se ha predicado el evangelio. Amén. Pero le estamos preguntando a esos misioneros, oye, ¿y le estás llevando la Biblia también? No en español, no en inglés, en la lengua materna de la gente. Porque entonces todos los esfuerzos misioneros y todos los recursos que estamos mandando estarán condenados a desaparecer 2 o 3 generaciones después de que ese misionero se vaya. O correrán el peligro de desviarse. Entonces, la traducción de la Biblia es importante porque sigue el patrón divino, número uno. Número dos, porque nos ayuda a poder cumplir cabalmente con la gran comisión. Hemos escuchado que obediencia a medias es desobediencia. Quisiera yo saber si en ocasiones los misioneros o quienes estamos yendo a lugares donde no se ha predicado cabalmente el evangelio, estamos cumpliendo completamente con la gran comisión, enseñándoles, no dice ahí algunas cosas que les he mandado, dice, enseñándoles lo que dice el evangelio de Juan. No, no dice así, ¿verdad? Algunos pastores he escuchado que dicen, ¿y por qué no nada más traducen Juan y Romanos? Suena bien, suena atractivo, suena estratégico, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. La traducción de la palabra de Dios es importante porque sigue un patrón divino. La traducción de la palabra de Dios es importante porque nos ayuda al cumplimiento cabal de la gran comisión. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5. Mencionaba hace un momento acerca de los Sentinel del Norte, las personas que viven en Sentinel del Norte. Y en particular aquí en Apocalipsis 5 se nos da una escena, una imagen profética, escatológica, algo que va a pasar. Juan, al ver esto, empieza a llenarse de frustración. Es el pasaje donde no encuentran a alguien que sea digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Empieza Juan a llorar y le dice a un ángel, ¿por qué lloras? Ya llegó, ya llegó el que es digno. Y dice en capítulo 5, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Qué dice? ¿De todo qué? Linaje y qué? Y lengua y pueblo y nación, etnos. Ahora vamos a ver un poquito del contexto de este pasaje. Capítulo 4, cuando dice Juan, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hay quienes dicen que este pasaje se refiere a ese evento de Tesalonicenses del rapto. Y una puerta abierta en el cielo y una gran voz diciendo, y luego una voz diciendo, sube acá. Y luego vemos en ese siguiente capítulo los 24 ancianos representando la iglesia, representando a Israel. Es una escena maravillosa en el que podemos ver que habrá gente en este lugar de todas las, dice ahí, de todos los linajes, y luego dice lenguas, y luego dice pueblos y naciones. Qué bendición va a ser que va a haber alguien representado allí de cada linaje, cada lengua, cada pueblo y cada nación. Al día de hoy no sabemos si hay alguno de Sentinel que sea salvo. Todos hemos escuchado la historia de Jim Elliot, Night Saint, aquellos misioneros que fueron asesinados por los Aucas en Ecuador. Los Aucas tienen unos parientes que se llaman los Tarahumaranis. Estos Tarahumaranis son una tribu seminómada que no ha querido ser contactada. Hasta la fecha no se conoce mucho de su idioma. Si te acercas con ellos todavía te matan. Ah, no sé si han visto de esas películas o series o caricaturas
de Jim Elliot, seguramente muchos han visto, que algunas de esas personas buscan salir de ese medio tan hostil, de esas tribus. Bueno, hasta la fecha han buscado contactar a gente tarahumerani para poder aprender acerca del idioma tarahumerani. Y bueno, no ha habido mucho éxito. Nuestro hermano Alberto Ochoa, que es uno de los que ha graduado con nosotros, él tiene carga por llegar a este grupo tarahumerani. No sabemos si ya hay gente tarahumerani salva, tal vez sí. Pero en Apocalipsis 5 dice que sí va a haber. Ahora, podemos tomar dos actitudes frente a esta situación, frente a esta realidad profética. La primera, decía uno de mis pastores, hermano Dante, entonces, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Para qué nos preocupamos por este asunto de la traducción si Dios se va a hacer cargo de eso? Si un día en el cielo ahí van a estar todos representados, si un día cuando estemos en la presencia de Dios ahí van a estar. Hermano, ¿para qué tanto inversión? ¿Para qué tanto andar promoviendo este asunto de la traducción? Bueno, podría ser nuestra actitud. Pero yo prefiero tomar la actitud que tenía Mardoqueo para con su sobrina Esther. Vamos a ir rápidamente a Esther ahí, para recordar las palabras de Mardoqueo. Ahí en Esther. En este tiempo los judíos estaban a punto de ser exterminados. La reina Esther ya era reina y Dios había permitido que llegara al reino por alguna razón. Ella no quería poder ir delante del rey y pedir ayuda, pero Mardoqueo le manda decir en capítulo 4, versículo 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, pero si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Podríamos decir, hermano Dante, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué nos desgastamos? ¿Para qué invertimos? ¿Para qué hacemos tanto? Que no es fácil este asunto de la traducción. O podemos decir lo que pensaba Mardoqueo. Mira, Esther, mira, Iglesia Bautista de Benecer. Si no estás dispuesto a hacer algo, mira, no te preocupes. No pasa nada. Dios se va a encargar de hacerlo. Eso es un hecho. Lo vemos en Apocalipsis. Dios se va a encargar. Pero quién sabe si para esta hora ha sido traído al reino de Dios. Porque si no es por ti, mira, respiro y liberación vendrá de otra parte. Y sabes qué, la bendición que con ello conlleva también. Nosotros hemos tomado la actitud de Mardoqueo y decir, Señor, permítenos ir a un idioma más. A lo mejor no podemos ir a todos los 3,000 que faltan. A lo mejor no podemos alcanzar todos los que necesitan ahorita quien vaya y traduzca. Pero le hemos dicho, Señor, ¿nos permitirás poder ir a un idioma más? Uno más, uno más. Porque tal vez Dios utilice eso que hagamos para que alguien más sea salvo. Vamos a ir a Apocalipsis 7. Aún, y a veces yo tengo algunas ideas medio curiosas, pastor. Lo decía el pastor, ¿verdad? Cuando me veía ahí en el instituto, decía, híjole, quién sabe si Dios lo utilice, ¿verdad? El pastor sabe por qué lo digo, ¿verdad? Hay algunas historias interesantes de mis locuras en el instituto y algunas reglas en el instituto deberían llevar ahí mi apellido, pero bueno, no están, ¿verdad? Dice capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9, esto es después de que los 144,000 predican. ¿Alguna vez se han preguntado qué Biblia van a utilizar los 144,000 para predicar? La Biblia dice que 144,000 judíos, varones,
Predicarán en 3 años y medio. Bueno, es al menos lo último que leí. ¿Sí lo han visto alguna vez? ¿Se han preguntado qué Biblia utilizarán? Y dice que van a predicar a todo el mundo. Y después de esto, versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas que les dice, las que, naciones y tribus y pueblos y qué, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Lo menciona después de los 144,000. Multitud de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. ¿Qué versión utilizarán esos 144,000, pastor? ¿Qué traducción? ¿Tendrán el don de lenguas? A lo mejor, no lo sé. O a lo mejor la iglesia habrá tomado la responsabilidad que Dios nos ha dado de llevar la palabra de Dios traducida en el lenguaje que la gente nació. Yo creo eso. Ahora, no voy a limitar a Dios porque no lo puedo limitar. Si Él quiere que los 144,000 abren en lenguas, lo harán. Pero por si acaso no, yo les quiero dejar una Biblia para que ellos vayan a Sentinel del Norte y ellos cuando busquen ahí en la aplicación de Biblia Sentinel del Norte y puedan ir y decirles porque de tal manera amó Dios al mundo y puedan ir a más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Yo quiero tener parte en eso. Yo quiero que Dios nos utilice. La traducción de la palabra de Dios es importante porque sigue un patrón divino. La traducción de la palabra de Dios es importante porque nos ayuda al cumplimiento cabal de la gran comisión. La traducción de la Biblia es importante porque es la preparación para el cumplimiento de profecía. Hechos capítulo 2, a donde estábamos. Dice ahí en Hechos 2:11. Ya se me perdió Hechos. Aquí está. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Escuchar las maravillas de Dios es el método que Dios utiliza para que pecadores entiendan que necesitan de un Salvador. Si no les llevamos las maravillas de Dios en la lengua en que han nacido, ¿cómo creerán? La traducción de la palabra de Dios es importante porque es el método que Dios utiliza para llevar los perdidos a su gloria. Hemos escuchado la palabra de Dios y hemos sido convencidos. Ahora, hermano, solo quiero que piense por un momento. Varón, padre de familia, líder de casa, hermanita, estás aquí. ¿Dónde estarías hoy sin este bendito libro? ¿Dónde estarías ahorita? ¿Dónde estarías ahorita? ¿Dónde estarían tus hijos? ¿Qué sería de tu matrimonio? Si así con la Biblia y todo andamos batallando. Imagínate si no la tuviéramos. ¿Dónde estarían tus hijos? ¿Aquí en el penal, en el Topo Chico? ¿Ya los hubieras ido a enterrar? ¿Tu matrimonio sería tu tercer, cuarto matrimonio? ¿Dónde estarías? Sino porque alguien se preocupó para que quienes hablamos español pudiéramos escuchar este glorioso mensaje. Y la traducción de la Biblia es relevante, toma relevancia cuando pensamos que tal vez no la tendríamos si alguien no lo hubiera preparado. Y por último, Romanos capítulo 14. Esto nos va a llevar a una de las frases que mencioné al principio acerca de este joven indígena.
Dice en Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. La traducción de la Biblia es importante también, hermanos, porque prueba que Dios es poderoso. Pero la gente no sabrá que hay un Dios poderoso si no puede escuchar en su idioma que Dios le ama, que Dios le puede cambiar, que Dios ha vencido las tinieblas. Y ellos viven atormentados en medio de creencias de falsos espíritus. Aquí, tal vez en la ciudad, los espíritus obran diferente con el materialismo, con el entretenimiento, con la nueva tecnología y con tantas cosas vanas. Pero en aquellos lugares viven con el miedo de que el espíritu se enoje y no les dé lluvia. Y están incluso dispuestos a sacrificar a sus propios hijos para poder agradar a los espíritus y no estén enojados con ellos. Y no podrán saber que hay un Dios creador poderoso si no les llevamos la palabra de Dios. Y ellos puedan saber que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, este joven que retó a Cameron Townsend diciéndole, si tu Dios es tan inteligente y poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Es el clamor de miles de idiomas que siguen esperando conocer el poder transformador de Dios y su palabra. Iglesia, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que después de escuchar esto no podemos seguir igual. Ah, tenemos tantas bendiciones con la palabra de Dios. Voy a dar nada más unas estadísticas y con esto termino. La Biblia completa se ha traducido a aproximadamente 800 idiomas. El Nuevo Testamento se ha traducido a aproximadamente 1600 idiomas. El total de idiomas en el mundo son 7400. 7400, si le quitamos 800, todavía nos quedan 6800. Si le quitamos 1600 que son el Nuevo Testamento, todavía tenemos 5200, no, 5400. De ahí hay otros idiomas que son aproximadamente 1200 más, que tienen alguna porción, ya sea el Evangelio de Juan, Juan y Romanos, Génesis, tal vez algún salmo, 1200 idiomas que tienen porciones. En total, aproximadamente 3400 a 3500 idiomas que tienen algo de escritura, algo, que no están en cero. Si hablábamos de 7400 idiomas, 4000 idiomas están esperando porque alguien vaya. De allí hay algunos proyectos que están en progreso, pastor. Aproximadamente 1200 proyectos como los nuestros que estamos ahí echándole ganitas, vamos aprendiendo, animando a más hermanos a considerar la traducción. Hay 1147 idiomas que no tienen el trabajo suficiente para comenzar una traducción. ¿A qué me refiero con esto? Estas dos misioneras, pastor, que estuvieron ahí en San Luis Potosí, en ese ranchito metidos por más casi 40 años cada una de ellas tuvieron que tomar el tiempo para tratar de escribir un alfabeto para este idioma. Imagínense poder escribir cada símbolo para cada sonido de ese idioma. Hay idiomas que son tonales, lo que llaman de música. A lo mejor si digo A es diferente que digo A, o si digo O. Tiene 3 tonos o 4 tonos. Entonces, si digo una palabra con un tono distinto, es un significado distinto.
¿Y cómo puedo yo escribir eso lo más simple posible? Algunos idiomas no tienen la letra L, no tienen la letra T, otros no tienen todas las vocales, otros tienen más vocales de las que imaginamos. Y para poder empezar una traducción se requiere que el idioma tenga cierto desarrollo lingüístico, que ya hay escritos. Hay muchos idiomas que nadie ha escrito su alfabeto. Exactamente 1147 idiomas, de los cuales no podemos ir y comenzar un trabajo de traducción plenamente porque todavía no hay un alfabeto completo. 2115 idiomas que no hay nadie buscando hacer algo a favor de estos idiomas. Que ya tal vez tienen algo de escritura, pero nadie está preocupado porque a estos idiomas les llegue la palabra de Dios. Les mencionábamos en el video el costo de un versículo. No sé si alguien lo recuerda. $25, más o menos a 500 pesos mexicanos, un poquito menos, depende del tipo de cambio. Traducir el Evangelio de Juan, 879 versículos, nos costaría 440,000 pesos, 439,500 pesos. Traducir Romanos, 433 versículos, 216,500 pesos. Mateo, 1071 versículos, 535,500 pesos. Hay unos más baratos. Primera de Juan, 105 versículos, 52,500 pesos. Traducir el Nuevo Testamento completo nos costaría 3,978,500 pesos aproximadamente. Y dice, ¿en qué se gasta, hermano? Mencionábamos en el video, los hermanos indígenas que toman tiempo para ayudarnos a traducir la Biblia, ellos invierten tiempo. En ocasiones dejan sus trabajos, dejan sus familias por horas, y en lugar de irse a ganar un dinerito trabajando en la construcción, trabajando en algo, nos ayudan a traducir. Nosotros creemos que el obrero es digno de su salario. Y cuánto más el tipo de trabajo que están haciendo. Están trabajando en algo que es digno. Nosotros no somos dignos, pero la palabra de Dios es digna. Ah, imagínense que este traductor tiene 2, 3 hijos y a veces no tenía ni para un pañal, no tenía ni para la lechita del bebé, no saben usar computadoras. Ah, nos pasó, hay uno de estos hermanos que le dimos una computadora, dijo, mira, con esta, pues aquí le empezamos a enseñar a utilizarla, pero nunca había tenido una computadora en la vida, nunca la había utilizado, la está aprendiendo a utilizar, y pues de repente, pues la tenía ahí, se le cae el agua. Pues yo pensé que pues, no le pasaba nada, ¿no? Entonces requerimos de ciertos equipos que tengan cierta resistencia a cierto trabajo hostil. Y pues nosotros no vamos ahí al Home Depot, al Home, es Office Depot, o ahí a las tiendas donde venden computadoras. Miren, estamos traduciendo, nos regalan computadoras, ¿no? Ah, se requiere internet para esas, y pues el único que nos vende internet ahí es Elon Musk con Starlink. Estamos allá donde no llega Telmex, no llega Total Play, no llega Megacable, no llega ninguno de ellos, solo por satélite. Y es más barato pagar el internet y que el hermano Alfonso pueda estar trabajando en la computadora allí, nosotros revisar el trabajo desde lejos, a estar yendo cada semana. Todo eso tiene un costo, y aunque el costo promedio que se ha sacado ya históricamente es de 500 pesos por versículo. Hermanos, iglesia, yo quisiera animarles. ¿Cuánto gastamos en la coca a la semana? Aquí yo sé que nadie toma coca, ¿verdad? La familia de mi esposa es de aquí de Monterrey, ya conozco un poquito la cultura de Monterrey. A mí no me van a engañar. Me sorprende que en el desayuno, miren, bien sudadita la coca allí, ¿verdad? Yo sé que en muchos hogares así es. Hermanos, tenemos una deuda con Dios y con su palabra. Hermanos, que Dios nos ayude.
Oren por nosotros, oren por nuestro ministerio y, y ¿por qué no? ¿Qué tal si Dios quiere usar a alguien de esta iglesia para llevar su palabra a un idioma más? ¿Qué privilegio sería, no, iglesia? Que Dios les permitiera. De aquí de Monterrey, pastor, si cada iglesia dice, vamos a mandar a uno a un idioma más, ahí tenemos por lo menos 1,100 y tantos. ¿Cuántas iglesias hay aquí en Monterrey? Bautistas nada más, 2,000 y cacho, ¿no? He escuchado por ahí algunas cifras. Si nada más cada iglesia adoptara un idioma y estuviera dispuesta a enviar a alguien, estamos con todo el gusto de poderte ayudar en tu preparación para llevar la palabra a otros. Oren por nosotros, hermanos. Estamos ahí en la iglesia del pastor Luis Ramos en San Luis Potosí con este ministerio. Que Dios nos permita poder llegar a otros. Y hermano, piensa en tus hijos. Yo sé que quieres que estén en la uni, amén, qué bendición. Yo estoy por la preparación. Pero le he dicho antes, mira, si va a ser doctor tu hijo, un día todos sus pacientes se le van a morir. Querías que fuera arquitecto, ingeniero. Bueno, pregúntale a los arquitectos de las Torres Gemelas, a los ingenieros de las Torres Gemelas, ¿dónde están las torres? Ya no están. Pero mira, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿cuántos no han bendecido? ¿Cuántas generaciones no han traído luz y esperanza y vidas transformadas? Que Dios nos permita poder hacer más para que su palabra llegue hasta otros, hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, todos con el rostro inclinado, ojos cerrados. Vamos.